quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dolo y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Estimado alumno, soy tu maestra Santa Méndez y desde aquí te doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Como siempre, es bueno recordarte que cuando nos esforzamos, logramos grandes resultados. Presta tu voz para ser mensajero de esperanza. Te estás formando para ser un ente crítico y participativo que busca mejoras y se encamina a la excelencia. Quédate con nosotros e invita a otros a aprender contigo. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero,
cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho. Los maestros y autoridades municipales nos sentimos preocupados por el aumento de la contaminación ambiental y el peligro que representa para el planeta. Por eso, a partir de los aprendizajes previos y mediante el aprendizaje basado en proyectos, al final de esta unidad podrás redactar un editorial sobre la importancia de concientizar a toda la población sobre los efectos de la contaminación. En la clase de hoy vamos a aprender sobre el editorial, su función, cómo identificar la idea principal y los argumentos que lo acompañan. Antes de desarrollar este tema, te invito a reflexionar lo que ya sabes mediante estas preguntas. ¿Qué es un editorial? ¿Dónde se escribe? ¿Cuál es su función? El editorial pertenece al género periodístico y consiste en un texto expositivo argumentativo, normalmente no firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. Se trata de una opinión colectiva, de un juicio institucional formulado en concordancia con la línea ideológica del medio. En otras palabras, es una opinión o comentario que hace el editor sobre la noticia y escrita según las experiencias del editor o de los editores. Se trata de un texto tradicional de los periódicos y suele aparecer situado en un lugar preferente dentro de la sección de opinión de un medio de comunicación. El editorial no lleva firma, ya que resume una opinión colectiva. Además, hay periodistas encargados de su redacción, los llamados editores. En muchos casos, lo escribe el director del periódico. Veamos en forma más resumida, ¿qué es un editorial? Cuando hablamos que el editorial tiene una función argumentativa, es porque se dispone en forma retórica, con argumentaciones y contraargumentaciones para tratar de llegar al ánimo del lector. Para reconocer de qué estamos hablando, te invito a buscar en tu cuadernillo la siguiente lectura. Contaminación mortal. Fragmento. Más de 17.000 muertes al año por mala calidad del aire y agua obligan a crear políticas de Estado. 26 de enero 2019, 11:52 am. La cifra de 17.500 muertes cada año tiende a convertirse en un monstruo amenazante si se tiene en cuenta que son causadas por la contaminación del aire y la mala calidad del agua, y que la mayoría pueden ser evitadas. Esta conclusión es el resultado de un análisis del Instituto Nacional de Salud, el primero en cuantificar el impacto que sobre la salud y el bienestar tienen los riesgos ambientales. De hecho, la contaminación se ubica como la séptima causa de pérdidas de años de vida saludable, por encima de otros factores considerados lesivos como las enfermedades renales, el colesterol elevado y el bajo peso al nacer. Un registro epidemiológico que no puede dejar tranquilo a nadie. Pero quizás el hallazgo más serio en este contexto es la alta mortalidad que genera respirar constantemente el material particulado producido por los motores de combustión, en especial diésel y el de las emisiones industriales, condiciones que resultan de la acelerada urbanización sin planeación, la baja disponibilidad de vehículos de transporte público operados con energías limpias, la laxitud en los niveles permitidos de contaminación y la falta de control sobre las empresas irresponsables. A lo anterior se suma que, en términos de productividad, el informe del INS encontró que cada año el país pierde cerca de 550.000 millones de pesos por las muertes prematuras de personas en edad productiva causadas por estos factores, sin contar los onerosos recursos que destina el sistema de salud para tratar enfermedades,
abordar convalecencias y pagar incapacidades. Es hora de acabar los eufemismos y tomar en serio esta situación, bajo la premisa de que es inaceptable partir del precepto según el cual estas cifras se equiparan a las que presenta el mundo en materia de contaminación de estos elementos. Un buen paso sería consolidar, más allá de los discursos y las declaraciones evasivas, la Comisión Intersectorial de Salud Pública, creada por la Ley 1438 del 2011, de la cual forman parte los ministros de Agricultura, Salud, Trabajo, Minas, Educación, Ambiente, Vivienda, Transporte, Cultura, la Presidencia de la República y Planeación Nacional. Todo un consejo de gobierno que tiene ante el informe del INS un reto ineludible: mermar las cifras de estas muertes. En primer lugar, lo primero que hay que observar es que el texto que leímos se trata de un texto periodístico del subgénero de opinión y que tiene las características propias de este tipo de texto. Lo adecuado es que un artículo periodístico de opinión, como el editorial, sea de tipo expositivo argumentativo, puesto que implica la defensa de una tesis y las funciones dominantes son expresiva y conativa, es decir, llamar la atención del receptor. Para realizar el análisis de un editorial, partimos de preguntas como: ¿en qué periódico se ha publicado? ¿Qué clase de periódico es? ¿En qué fecha se publicó? ¿A quién va dirigido? Al responder estas cuestionantes, tendremos luz sobre la intención comunicativa del editorial. Hay que destacar que tiene un propósito divulgativo, porque pretende llegar a un sector amplio de la población a la que se trata de persuadir de lo que propone, con una sintaxis elaborada, pero sin excesivas complicaciones y un vocabulario estándar, de modo que no se produzcan dificultades para su comprensión, siempre dentro de un registro formal. Asimismo, se evitan vulgarismos, tecnicismos y cultismos. ¿Recuerdas estos términos? Repasémoslos. Vulgarismos: expresiones que se usan dentro de la lengua informal o coloquial y que no respeta la normativa estipulada por la academia. Ejemplo: a la mejor. Lo correcto es a lo mejor. Haiga en lugar de haya. Andé en lugar de anduve. Tecnicismos. Un tecnicismo es un tipo de neologismo que hace alusión a todos aquellos conceptos que se utilizan en determinadas disciplinas para referirse a fenómenos específicos e íntimamente vinculados a esas disciplinas. Ejemplos de tecnicismos en tecnología e informática son web, hardware, HTML, puerto USB, drone, software, microchip, toner, entre otros. Cultismos: palabra, expresión o giro procedentes del latín o el griego que se incorpora a una lengua moderna por vía culta o tardíamente, de modo que no sufre ninguna de las transformaciones fonéticas regulares. La palabra referéndum es un cultismo. El tema de un editorial puede ser una situación social o política que se siente como motivo de problemas, conflictos, preocupación o que al menos resulta de interés. Las funciones del lenguaje que prevalecen en estos textos son la informativa o representativa. En esta función, el hablante tiene la capacidad referencial o comunicativa y puede representar la realidad,
Esta la vemos sobre todo en las partes expositivas del texto, donde se proporcionan informaciones objetivas. La apelativa o conativa. La lengua le proporciona al hablante los medios para dirigirse a los demás. El autor trata de crear una opinión sobre aspectos relacionados con ese tema a través de la necesaria argumentación. La expresiva. En esta última función, el autor manifiesta sus puntos de vista sobre el tema tratado. Tomando en cuenta las funciones detalladas y su pertinencia en este tipo de texto, vamos a recordar lo que es una tesis y qué son los argumentos. Ya sabes, porque lo hemos estudiado en clases anteriores, que la tesis es una afirmación de veracidad argumentada cuya justificación depende de cada ámbito. Volvemos a recordar este concepto porque en el editorial es la propuesta que dirige el periodista al público en torno a este tema. Como una solución a un problema, como la explicación de las causas, como un aviso sobre las consecuencias. También ya sabes reconocer los argumentos y que se utilizan para probar o convencer. Volvamos al texto y veamos la tesis. Observemos algunos argumentos encontrados en este editorial. Contaminación mortal. Fragmento. Más de 17.000 muertes al año por mala calidad del aire y agua obligan a crear políticas de Estado. 26 de enero 2019, 11:52 am. La cifra de 17.500 muertes cada año tiende a convertirse en un monstruo amenazante si se tiene en cuenta que son causadas por la contaminación del aire y la mala calidad del agua y que la mayoría pueden ser evitadas. Esta conclusión es el resultado de un análisis del Instituto Nacional de Salud, el primero en cuantificar el impacto que sobre la salud y el bienestar tienen los riesgos ambientales. De hecho, la contaminación se ubica como la séptima causa de pérdidas de años de vida saludable, por encima de otros factores considerados lesivos como las enfermedades renales, el colesterol elevado y el bajo peso al nacer. Un registro epidemiológico que no puede dejar tranquilo a nadie. Como puedes observar, la argumentación es una parte fundamental del editorial. La utilización de una argumentación potente y coherente en la defensa de la tesis. ¿Identificaste cuál es la idea que se quiere defender? ¿Qué argumentos utiliza para lograrlo? Recuerda que este texto lo tienes en tu cuadernillo. Debemos dejar claro que hemos comprendido perfectamente los argumentos empleados y que sabemos clasificarlos, y estos los trabajamos con especial atención en la clase acerca del ensayo argumentativo. Puedes volver a verlo si necesitas reforzarlos. ¿Los recuerdas? Los buenos lectores hacen preguntas y tú eres un buen lector. Tipos de argumentos. De autoridad. Es un argumento o un razonamiento que en lugar de apoyarlos en un porque lo digo yo, lo apoyamos en que lo ha dicho una persona o una institución experta en esa materia o reconocida por su superioridad intelectual. De ejemplificación. Demostrar mi teoría con ejemplos para que mi audiencia, mi receptor, lo entienda mejor. Las ideas apoyadas con ejemplos, primero, se entienden mejor y segundo, parece que tienen más peso. Basado en datos. Es aquel que se respalda con información estadística y probabilística, datos numéricos que pueden demostrarse con facilidad. Basado en hechos. Consiste en dar información que es irrefutable, es decir, se suministran hechos que están demostrados o datos estadísticos. De generalización, también llamado de verdades evidentes. Social, es una forma de decir que una cosa es verdad porque es un sentir general. Verdades comúnmente aceptadas, la mayoría de la gente cree que es así.
de analogía. Análogo significa semejante. Se defiende una idea o un hecho basándose en que es parecida a otras que están muy aceptadas. De causa-efecto. El argumento causal pretende razonar la existencia de una causa para determinado efecto. Por comparación, se valen del razonamiento de situaciones anteriores o parecidas de validez relativa para realizar comparaciones entre elementos que comparten una o varias características. Ya trajimos a tu memoria nuevamente los tipos de argumentos. ¿Has leído el texto? Ahora, ¿identificaste algún argumento? ¿Los puedes clasificar? Espero que sí. Hazlo en tu cuadernillo. Marca cada argumento y explica de qué tipo es. Cuando puedes cuestionar el editorial, estás en la capacidad de desarrollar tu propio planteamiento sobre el tema. O sea, puedes tener tu propio criterio. Al hablar de la función del editorial, podemos resumir, de acuerdo con la escritora Luisa Santamaría, en su libro El comentario periodístico, al editorial se le pueden asignar las 4 funciones siguientes. Explicar los hechos. El editorialista destaca de la manera que juzga más adecuada la importancia de los sucesos del día, explicando a los lectores, por ejemplo, cómo ha ocurrido un hecho, qué factores han intervenido en el cambio de actitud de un gobierno o en qué forma unas nuevas medidas podrán afectar la vida social y económica de una comunidad. Dar antecedentes. Además de reconocer la importancia de un hecho determinado, el editorialista lo sitúa en su contexto histórico, relacionándolo con otros ocurridos anteriormente. Al analizar la tendencia a corto plazo de los acontecimientos, procura resaltar su continuidad, ofreciendo en ocasiones paralelismos sumamente instructivos y orientadores para el lector. Predecir el futuro. Tras analizar los acontecimientos presentes, el editorialista siente la necesidad de predecir, partiendo del hoy, los hechos del mañana que ve como inevitables a la luz de experiencias de situaciones similares, siguiendo unas normas de razonamiento lógico. Formular juicios. Los editorialistas, dada su condición de guardianes no oficiales de la conciencia pública, emiten juicios de valor, como cualquier otro intelectual, defendiendo su postura al dar cuenta a los lectores de lo que consideran que está bien y lo que está mal en el mundo. Hasta aquí hemos aprendido sobre el concepto del editorial, que pertenece al género periodístico y consiste en un texto expositivo argumentativo, normalmente no firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia y que cumple con diversas funciones en el ámbito periodístico. Verifica tu aprendizaje con las preguntas iniciales. Ya puedes contestarlas. ¿Qué es un editorial? ¿Dónde se escribe? ¿Cuál es su función? En tu cuadernillo tienes unos ejercicios que trabajar acerca de este tema. Ponte en contacto con tus maestros. Están listos para ayudarte. Hemos llegado al final de la clase y quiero traer esta frase de Albert Einstein. El mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Tú y yo podemos hacerlo mejor. Hasta la próxima aventura de aprendizaje. Bendiciones mil.